Hace algunos años, estaba sentado frente a un hombre de unos 45 años en una de mis conferencias en Toronto. Era contador. Llevaba 20 años trabajando con números ajenos, ayudando a empresas a gestionar su dinero, a optimizar sus finanzas, a pagar menos impuestos. Era brillante en su campo. Sin embargo, cuando terminó la sesión y me buscó entre el público para hablar, lo primero que me dijo fue esto: Brian, no tengo ni un centavo ahorra. Sé exactamente cómo funciona el dinero en teoría, pero en mi vida personal es un desastre completo. Me quedé mirándolo unos segundos, no porque me sorprendiera, sino porque esa frase resumía algo que yo había escuchado cientos de veces de médicos, de abogados, de ingenieros, de profesores universitarios, de personas que en papel deberían saberlo todo, sobre cómo manejar sus finanzas. Sin embargo, ahí estaban atrapados, confundidos, frustrados. Ese hombre no tenía un problema de conocimiento, tenía un problema de hábito. Esa diferencia, esa distinción aparentemente pequeña entre saber y hacer, entre entender y aplicar, es exactamente de lo que quiero hablar contigo hoy. Porque lo que estoy a punto de compartir contigo no es teoría financiera, no son fórmulas complicadas, no es nada que requiera un título universitario para entender. Es algo mucho más poderoso y mucho más sencillo que todo eso. Es un hábito de 10 minutos. Cuando lo integres en tu vida, cuando realmente lo practiques con consistencia, tu relación con el dinero comenzará a cambiar de una manera que probablemente no puedas imaginar todavía. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo fundamental. Algo que a mí me tomó años comprender y que cambió completamente la dirección de mi vida cuando finalmente lo asimilé. El dinero no es un problema matemático. El dinero es un problema psicológico. Permíteme explicarte lo que quiero decir con eso. Cuando era joven no tenía dinero. Crecí en una familia con recursos muy limitados. No terminé el bachillerato. Trabajé en trabajos físicos durante años, cargando cajas, lavando platos, limpiando nieve. Y durante mucho tiempo creí que mi situación económica era el resultado de las circunstancias. Creía que las personas que tenían dinero simplemente habían tenido suerte o habían nacido en la familia correcta o habían encontrado la oportunidad perfecta en el momento perfecto. Creía que el dinero era algo que le sucedía a las personas, no algo que las personas construían deliberadamente. Esa creencia me mantuvo pobre durante años. Cuando digo pobre, no me refiero únicamente a la ausencia de dinero en mi cuenta bancaria. Me refiero a algo más profundo. Me refiero a una manera de pensar, a una manera de ver el mundo, a una relación con el dinero basada en el miedo, en la escasez, en la sensación constante de que nunca habría suficiente. Esa mentalidad era mi verdadera pobreza. El saldo bancario era simplemente el reflejo de lo que ocurría dentro de mi cabeza. Aquí está el punto que quiero que consideres seriamente. La mayoría de las personas pasan toda su vida tratando de resolver el problema externo sin jamás abordar el problema interno. Trabajan más horas, buscan un segundo empleo, intentan ganar más dinero y cuando lo ganan lo gastan igual que antes. Porque el problema nunca fue la cantidad de dinero que entraba. El problema era lo que ocurría entre sus orejas. Hay un principio que he enseñado durante décadas y que sigue siendo tan verdadero hoy como el primer día que lo formulé. Tus ingresos rara vez superan tu nivel de desarrollo personal. Puedes ganar más dinero temporalmente, pero si tu mentalidad no ha cambiado, ese dinero encontrará la manera de desaparecer. Lo has visto con personas que ganan la lotería y 5 años después están en bancarrota. Lo has visto con atletas profesionales que ganan millones durante su carrera y terminan sin nada cuando se retiran. El dinero en sí mismo no resuelve el problema. La mentalidad es la raíz. Todo lo demás es consecuencia. Entonces, ¿qué es exactamente esa mentalidad de la que hablo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo funciona? Quiero que pienses en 2 personas. Las llamaré Carlos y Miguel. Ambos tienen 30 años, ambos ganan el mismo salario, ambos viven en la misma ciudad, tienen gastos similares y empezaron a trabajar aproximadamente al mismo tiempo. Sus circunstancias externas son casi idénticas, pero sus resultados financieros 10 años después son completamente distintos. Carlos ve el dinero como algo que se gana para gastarse. Cada vez que recibe su sueldo, siente un alivio momentáneo. Paga sus deudas, cubre sus gastos y lo que sobra lo destina a darse pequeños placeres que siente que merece después de un mes de trabajo duro.
No ahorra de manera consistente porque siempre hay algo más urgente. Siempre hay una reparación inesperada, una celebración familiar, una oferta que no puede dejar pasar. Carlos no es irresponsable, es simplemente reactivo. Vive respondiendo a las circunstancias en lugar de diseñar su vida financiera con intención. Miguel, por su parte, tiene una relación completamente diferente con el dinero. Cuando recibe su sueldo, lo primero que hace, antes de pagar cualquier factura, antes de comprar cualquier cosa, es separar una porción para él mismo. No mucho al principio, quizás un 10%, quizás menos, pero lo hace de manera automática, sin negociarlo consigo mismo, sin buscar excusas. Ese dinero va a una cuenta separada que él considera intocable. Miguel no hace esto porque sea más disciplinado que Carlos por naturaleza. Lo hace porque en algún momento tomó una decisión consciente sobre cómo quería que fuera su vida financiera y construyó un sistema para que esa decisión se ejecutara automáticamente sin depender de su fuerza de voluntad en cada momento. 10 años después, Carlos sigue en el mismo ciclo, gana, gasta, sobrevive hasta el próximo sueldo. Miguel tiene una cantidad significativa ahorrada e invertida y ese dinero está generando más dinero mientras él duerme. ¿Cuál es la diferencia real entre Carlos y Miguel? No es el salario, no es la inteligencia, no es la suerte, es un hábito pequeño, repetido con consistencia durante suficiente tiempo, que produce resultados radicalmente distintos. Y ahora llegamos al corazón de lo que quiero compartir contigo hoy. Ese hábito de 10 minutos del que hablo no es simplemente revisar tus cuentas bancarias, no es hacer un presupuesto, aunque eso también es importante. Es algo más fundamental. Es una práctica diaria de claridad financiera, de intención consciente, de alineación entre tus valores y tus decisiones con el dinero. Déjame describírtelo con precisión. Cada mañana, antes de comenzar tu día, antes de revisar el teléfono, antes de abrir el correo electrónico, antes de encender el televisor, dedicas 10 minutos a sentarte en silencio con una libreta o un cuaderno y a responder 3 preguntas específicas sobre tu vida financiera. Solo 3 preguntas. Y la consistencia con la que respondas esas preguntas durante semanas, meses y años es lo que transformará tu relación con el dinero de una manera profunda y duradera. La primera pregunta es esta. ¿Cuál es mi situación financiera real hoy? No la situación que desearías tener, no la situación que crees que deberías tener, la situación real. ¿Cuánto dinero tienes disponible ahora mismo? ¿Cuánto debes? ¿Cuáles son tus compromisos financieros de este mes? Esta pregunta puede generar incomodidad, y esa incomodidad es exactamente la razón por la que la mayoría de las personas la evitan. Hay un fenómeno psicológico muy interesante que los investigadores llaman Ostrich Effect, el efecto del avestruz. Igual que el avestruz que mete la cabeza en la tierra para no ver el peligro, las personas tienden a evitar revisar su situación financiera cuando sospechan que las noticias serán malas. Prefieren no saber. Esa ignorancia voluntaria es una de las principales razones por las que las personas permanecen atrapadas en ciclos financieros negativos durante años. La claridad, aunque sea dolorosa, es siempre más útil que la confusión cómoda. Cuando sabes exactamente dónde estás, puedes empezar a trazar el camino hacia dónde quieres ir. Cuando te engañas sobre tu punto de partida, cualquier mapa que traces será inútil. La segunda pregunta es, ¿qué decisión financiera puedo tomar hoy que mi yo de dentro de 10 años agradecería? Esta pregunta es transformadora porque cambia el horizonte temporal con el que tomas tus decisiones. Una de las características más consistentes que he observado en personas financieramente exitosas es su capacidad de diferir la gratificación. No porque sean seres superiores con una fuerza de voluntad sobrehumana, sino porque han aprendido a pensar desde el futuro hacia el presente. Visualizan la versión de sí mismos que quieren ser y luego preguntan qué necesita hacer la persona que son hoy para que esa versión futura sea posible. Cuando un joven de 25 años me pregunta si debería gastar sus ahorros en unas vacaciones lujosas o invertirlos, yo le pregunto, ¿qué haría tu yo de 50 años si pudiera aconsejarte ahora mismo? La respuesta casi siempre es obvia cuando cambias la perspectiva temporal. La tercera pregunta es, ¿estoy actuando hoy de acuerdo con los valores financieros que digo tener? Esta es quizás la pregunta más poderosa de las 3 porque expone la brecha entre lo que decimos creer y lo que realmente hacemos. Muchas personas dicen valorar la seguridad financiera, pero gastan de manera impulsiva. Dicen valorar la libertad económica, pero evitan el esfuerzo que esa libertad requiere. Dicen querer construir riqueza, pero siguen comportándose exactamente igual que antes. La coherencia entre valores
y acciones es la base de toda integridad personal. Cuando hay una brecha entre lo que dices valorar y lo que realmente haces, esa brecha genera una tensión psicológica que drena tu energía y sabotea tu progreso. Identificar esa brecha cada mañana de manera honesta y sin juicio es el primer paso para cerrarla. Ahora bien, quiero ser completamente honesto contigo sobre algo. Estas 3 preguntas por sí solas no van a hacer que te vuelvas rico de la noche a la mañana. Eso no es lo que estoy prometiendo. Lo que sí te digo con absoluta convicción, basado en décadas de trabajo con personas de todos los niveles económicos, es que este hábito de reflexión diaria cambia fundamentalmente la manera en que percibes y relacionas con el dinero. Ese cambio de percepción, con el tiempo, produce cambios reales y medibles en tus resultados financieros. Permíteme contarte algo sobre cómo funciona el cerebro en relación con el dinero, porque creo que esto te ayudará a entender por qué este hábito es tan efectivo. El cerebro humano tiene una tendencia natural hacia lo que los psicólogos llaman sesgo del presente. Estamos biológicamente programados para valorar las recompensas inmediatas mucho más que las recompensas futuras. Esto tiene sentido desde una perspectiva evolutiva. Nuestros ancestros que preferían la comida disponible, ahora en lugar de esperar una comida potencialmente mejor mañana, tenían más probabilidades de sobrevivir. Pero ese mismo mecanismo, que fue útil en la sabana africana hace miles de años, es devastador para nuestras finanzas en el mundo moderno. Cada vez que decides gastar en lugar de ahorrar, cada vez que eliges el placer inmediato sobre la seguridad futura, estás respondiendo a ese impulso primitivo. No eres débil, no eres irresponsable, eres humano. Pero ser humano no significa que estés condenado a seguir ese impulso para siempre. Significa que necesitas sistemas y hábitos que compensen esa tendencia natural. El hábito de los 10 minutos matutinos funciona precisamente porque activa la parte racional y reflexiva de tu cerebro antes de que el día comience y los impulsos del momento tomen el control. Es como ponerte la armadura antes de entrar a la batalla. No elimina los desafíos, pero te prepara para enfrentarlos desde una posición de claridad y propósito. Quiero hablar ahora sobre algo que considero uno de los errores financieros más costosos y más comunes que cometen las personas, y que tiene todo que ver con la psicología que acabamos de discutir. Ese error es confundir el nivel de vida con el nivel de riqueza. He conocido a personas que viven en casas grandes, conducen autos de lujo, viajan frecuentemente y sin embargo están a 2 meses de la quiebra si pierden su empleo. He conocido a personas que viven en casas modestas, conducen autos sencillos y son financieramente libres porque tienen activos que generan ingresos pasivos que cubren sus gastos con creces. La sociedad nos ha condicionado a equiparar la apariencia de riqueza con la riqueza real. Nos han enseñado que el éxito se ve, que se exhibe, que se demuestra a través de posesiones. Esa confusión es extraordinariamente costosa para millones de personas que gastan todo lo que ganan y más para mantener una imagen de prosperidad que en realidad es una ilusión financiera. Hay una frase que he repetido en mis conferencias durante años y que quiero que consideres profundamente. Los ricos compran activos, los pobres compran pasivos creyendo que son activos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Un auto de lujo es un pasivo, deprecia desde el momento en que lo sacas del concesionario, que cuesta en combustible, en seguros, en mantenimiento. No genera ingresos. Solo genera gasto. Una casa en la que vives, en la mayoría de los casos, también es un pasivo, aunque esto es algo que mucha gente no quiere escuchar. Una propiedad de inversión que genera renta mensual superior a sus costos es un activo. Un negocio que genera ingresos sin requerir tu presencia constante es un activo. Acciones de empresas sólidas que pagan dividendos son activos. La pregunta que los ricos se hacen constantemente y que los que luchan financieramente rara vez se hacen es esta. ¿Esto que estoy considerando comprar o en lo que estoy considerando invertir va a generar dinero para mí? ¿O va a sacar dinero de mi bolsillo? Esa simple pregunta, aplicada consistentemente a cada decisión financiera significativa, puede cambiar el curso de tu vida económica. Pero hay algo aún más profundo que quiero explorar contigo, porque creo que es la raíz de todo lo demás, y es la relación emocional que tienes con el dinero. Todos tenemos una historia con el dinero. Una narrativa que comenzó en la infancia, formada por lo que vimos, escuchamos y experimentamos en nuestro hogar cuando éramos niños. Sí, creciste en una familia donde el dinero siempre era escaso, donde las conversaciones sobre dinero estaban cargadas de ansiedad y conflicto, donde escuchabas frases como el dinero no crece en los árboles, o la gente, perica es codiciosa,
o nosotros no somos de ese tipo de personas. Esas frases se convirtieron en programas en tu mente subconsciente. Esos programas, a menos que los identifiques y los cuestiones activamente, seguirán ejecutándose en segundo plano, influenciando tus decisiones financieras sin que siquiera te des cuenta. He trabajado con personas que sabotean su propio éxito financiero de maneras que ellos mismos no comprenden. Consiguen un aumento y de repente tienen una emergencia costosa. Reciben un bono inesperado y lo gastan en algo impulsivo antes de que termine la semana. Empiezan a prosperar y luego hacen una serie de decisiones aparentemente irracionales que los llevan de vuelta al nivel de ingresos con el que estaban familiarizados. ¿Por qué ocurre esto? Porque el subconsciente siempre trata de llevarte de vuelta a lo que conoce. Lo familiar, aunque sea doloroso, se siente seguro. Lo desconocido, aunque sea mejor, genera ansiedad. El subconsciente interpreta esa ansiedad como una señal de peligro y te empuja de vuelta a la zona de confort financiera, sin importar cuán limitante sea esa zona. Por eso el trabajo interno es inseparable del trabajo externo cuando se trata de dinero. Puedes aprender todas las estrategias de inversión del mundo, pero si en el fondo de tu ser crees que no mereces ser próspero, que el dinero es algo sucio o peligroso, que las personas ricas son malas o que específicamente estás destinado a luchar económicamente, esas creencias encontrarán la manera de sabotear cualquier progreso que hagas. Entonces, ¿cómo cambias esas creencias? ¿Cómo reprogramas esos patrones subconscientes? La respuesta no es tan complicada como podría parecer, aunque sí requiere tiempo y consistencia. Requiere exactamente el tipo de práctica reflexiva diaria de la que hemos estado hablando. Cuando te sientas cada mañana con tu libreta y respondes esas 3 preguntas, no solo estás organizando información, estás creando un nuevo diálogo interno sobre el dinero. Estás reemplazando gradualmente las narrativas antiguas con nuevas perspectivas. Estás construyendo evidencia día a día de que eres alguien que se toma en serio su vida financiera. Y esa evidencia acumulada comienza a cambiar la imagen que tienes de ti mismo en relación con el dinero. Hay un concepto que me parece fundamental aquí, y es el concepto de identidad financiera. No es lo que tienes, es lo que crees que eres. Si te identificas como alguien que siempre lucha con el dinero, tomarás decisiones consistentes con esa identidad. Si comienzas a identificarte como alguien que es responsable, intencional y estratégico con sus finanzas, tomarás decisiones consistentes con esa nueva identidad. El comportamiento sigue a la identidad. Siempre. Por eso, uno de los primeros ejercicios que recomiendo es escribir con tus propias palabras quién quieres ser financieramente. ¿No qué quieres? Tener. ¿Quién quieres ser? Eres alguien que ahorra consistentemente. ¿Eres alguien que invierte con paciencia y visión a largo plazo? ¿Eres alguien que vive dentro de sus posibilidades y construye riqueza gradualmente? Escríbelo. Léelo cada mañana. Luego pregúntate, ¿mis acciones de hoy son consistentes con esa identidad? Ahora quiero hablar sobre algo que muchas personas encuentran contraintuitivo y que, sin embargo, es uno de los principios más poderosos en la construcción de riqueza. Se trata del ahorro automático y su relación con la libertad psicológica. Hay una creencia muy extendida que dice que para ahorrar necesitas tener suficiente dinero sobrante al final del mes, que primero pagas tus gastos y lo que queda lo ahorras. Esta creencia es uno de los mayores obstáculos financieros que existen, porque con ese sistema casi nunca hay nada que quede. Los gastos siempre se expanden para llenar el espacio disponible. Si ganas más, gastas más. Si tienes más disponible, encuentras más razones para gastarlo. El sistema que funciona es exactamente lo opuesto. Pagas primero al más importante acreedor de tu vida, tú mismo, antes de pagar el alquiler, antes de pagar las facturas, antes de hacer cualquier otra cosa. Separas un porcentaje de tus ingresos para ti, para tu futuro, para tu libertad. George Clason lo formuló de manera brillante en su libro sobre el hombre más rico de Babilonia, publicado hace casi un siglo. Y el principio sigue siendo igual de válido hoy. Una parte de todo lo que ganas es tuya para quedártela, no el 10% de lo que sobra. El 10% de todo lo que entra. Primero, automáticamente, sin negociación, cuando empecé a aplicar este principio en mi propia vida. Algo interesante ocurrió, no me quedé sin dinero para vivir como temía. En cambio, encontré maneras de ajustar mis gastos al dinero disponible. Resulta que cuando tienes menos disponible, eres más creativo e inteligente con lo que tienes. La restricción, lejos de ser un obstáculo, se convierte en un catalizador de ingenio.
Hay algo más que ocurre cuando ahorras de manera consistente, algo que va más allá de los números. Desarrollas una sensación de seguridad psicológica que transforma tu manera de moverte por el mundo. Cuando tienes un colchón financiero, cuando sabes que hay recursos disponibles para emergencias, para oportunidades, para el futuro, dejas de tomar decisiones desde el miedo. Las decisiones tomadas desde la seguridad son invariablemente mejores que las decisiones tomadas desde el pánico o la desesperación. He observado esto repetidamente en personas que han pasado de vivir al día a tener incluso solo 3 meses de gastos guardados. Su manera de negociar cambia, su disposición a tomar riesgos calculados cambia. Su capacidad de decir no a oportunidades que no les convienen cambia. El dinero en el banco no solo es seguridad material, es libertad psicológica y esa libertad tiene un valor incalculable. Quiero explorar ahora el tema de la deuda porque creo que hay mucha confusión sobre este tema y esa confusión tiene consecuencias financieras enormes. No toda la deuda es igual. Hay una diferencia fundamental entre la deuda que te hace más pobre y la deuda que te hace más rico. La deuda que usas para comprar cosas que se deprecian, ropa, electrónica, vacaciones, automóviles, te hace más pobre. Pagas intereses por activos que pierden valor cada día. Es una doble pérdida. La deuda que usas para adquirir activos que generan ingresos superiores al costo de esa deuda puede hacerte más rico. Un préstamo para comprar una propiedad que genera renta puede ser una herramienta de construcción de riqueza si los números funcionan correctamente. Pero en la práctica, la gran mayoría de las deudas que cargan las personas son del primer tarjetas de crédito con intereses del 20, 30, incluso 40% anuales usadas para financiar un estilo de vida que los ingresos actuales no pueden sostener. Esas deudas son extraordinariamente destructivas, no solo financieramente, sino psicológicamente. Hay un estudio que encontré hace años que me impactó profundamente. Investigadores de varias universidades encontraron que las personas con altos niveles de deuda de consumo reportaban niveles significativamente más altos de ansiedad, dificultades para dormir, problemas de salud relacionados con el estrés y menor capacidad de concentración en el trabajo. La deuda no solo vacía tu cuenta bancaria, ocupa espacio mental, genera una presión psicológica constante que drena tu energía creativa y tu capacidad de tomar buenas decisiones. Por eso, cuando hablo del hábito de los 10 minutos y de la claridad financiera diaria, una parte importante de esa claridad es tener una visión honesta de tus deudas. Saber exactamente cuánto debes, a quién, a qué tasa de interés y cuánto tiempo te tomará pagarlo si continúas con tus pagos actuales. Esa visión clara, aunque sea incómoda, es el punto de partida para construir un plan de eliminación de deudas que te libere gradualmente de esa carga. Hay una estrategia que he recomendado durante años y que ha ayudado a miles de personas a salir de la deuda más rápido de lo que creían posible. La llamo la estrategia de la bola de nieve. Haces una lista de todas tus deudas de menor a mayor en términos de saldo pendiente. Pagas el mínimo en todas, excepto en la más pequeña, a la que destinas todo el dinero adicional que puedas. Cuando esa deuda más pequeña está pagada, tomas todo el dinero que destinabas a ella y lo sumas al pago de la siguiente deuda en la lista. Y así sucesivamente. Cada deuda que eliminas te da más dinero disponible para atacar la siguiente. La bola de nieve se hace más grande con cada vuelta, pero más allá de la mecánica financiera, lo que hace poderosa esta estrategia es el efecto psicológico de las victorias tempranas. Cuando pagas tu primera deuda, por pequeña que sea, experimentas una sensación de logro y control que refuerza el comportamiento. Tu cerebro recibe una señal de que el cambio es posible, de que eres capaz de progresar, de que el esfuerzo vale la pena, y esa señal te da energía para continuar. Ahora quiero hablar sobre algo que considero absolutamente crítico y que en mi experiencia es el factor diferenciador más importante entre las personas que construyen riqueza y las que no lo hacen. No es la inteligencia, no es la educación formal, no es siquiera el ingreso inicial, es la capacidad de pensar a largo plazo. Vivimos en una cultura que glorifica la inmediatez. Queremos resultados ahora, queremos gratificación instantánea. Queremos ver el progreso de manera inmediata, o de lo contrario, perdemos la motivación. Esa tendencia cultural, amplificada por las redes sociales, por el entretenimiento instantáneo, por la cultura del consumo inmediato, está destruyendo la capacidad de las personas de construir riqueza real. La riqueza real se construye lentamente, con paciencia, con consistencia, con la capacidad de hacer sacrificios pequeños hoy por recompensas grandes mañana. Esa capacidad, en el mundo de hoy,
es una habilidad extraordinariamente escasa y extraordinariamente valiosa. Déjame darte un ejemplo que siempre me parece poderoso para ilustrar el concepto del interés compuesto que Einstein supuestamente llamó la octava maravilla del mundo. Si una persona de 25 años comienza a invertir $100 al mes con un rendimiento promedio del 8% anual, que es aproximadamente el rendimiento histórico promedio del mercado de valores, a los 65 años tendrá aproximadamente $350,000, $100 al mes durante 40 años sin hacer nada extraordinario, sin asumir riesgos enormes, solo comenzando temprano y siendo consistente. Ahora, si esa misma persona espera hasta los 35 años para comenzar, con las mismas condiciones, a los 65 tendrá aproximadamente $150,000. Esperar solo 10 años le cuesta $200,000, no porque haya hecho algo mal, simplemente porque el tiempo es el ingrediente más poderoso en la receta de la riqueza. Y una vez que pasa, no se puede recuperar. Este ejemplo no es solo sobre números, es sobre la urgencia de empezar. Ahora, no cuando tengas más dinero, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando hayas terminado de pagar esta deuda o aquella, ahora con lo que tienes. Aunque sean $20 al mes, aunque sean $10 al mes, el hábito importa más que la cantidad inicial, la consistencia importa más que el monto. El tiempo es el multiplicador que convierte pequeñas acciones consistentes en resultados extraordinarios. Quiero hablar ahora sobre algo que me parece uno de los temas más mal entendidos en el mundo de las finanzas personales, y es el tema del riesgo. Hay una creencia muy común que dice que invertir es arriesgado y que no invertir es seguro. Esta creencia es completamente falsa, y entender por qué es fundamental para tu libertad financiera. El riesgo más grande que existe en las finanzas personales no es invertir y perder dinero. El riesgo más grande es no invertir y perder poder adquisitivo gradualmente a causa de la inflación. Si tienes tu dinero guardado en una cuenta de ahorros que genera un 1 o 2% de interés anual y la inflación está al 3 o 4% anual, estás perdiendo dinero en términos reales cada año. Tu dinero tiene menos poder de compra cada año que pasa. Estás perdiendo sin haber apostado nada. La seguridad percibida de no invertir es una ilusión. La verdadera seguridad financiera viene de construir activos que crecen más rápido que la inflación, que generan ingresos que no dependen exclusivamente de tu trabajo y que te dan opciones cuando las circunstancias cambian. Ahora, esto no significa que debas asumir riesgos irresponsables. Significa que necesitas educarte sobre las diferentes opciones de inversión disponibles, entender su perfil de riesgo y rendimiento y construir una estrategia de inversión diversificada y apropiada para tu situación. Tus objetivos. Significa que el miedo al riesgo no puede ser una excusa para la inacción. Hay una distinción importante que quiero hacer aquí. Hay una diferencia entre el riesgo calculado y la apuesta. El riesgo calculado es cuando estudias una oportunidad, entiendes los factores que determinan su éxito o fracaso, inviertes una cantidad que puedes permitirte perder en el peor escenario y tienes una estrategia clara. La apuesta es cuando actúas impulsivamente basado en rumores o en la esperanza de hacerte rico rápidamente sin entender realmente lo que estás haciendo. Los ricos toman riesgos calculados constantemente. Los que luchan financieramente o evitan todo riesgo y se quedan atrapados en la seguridad ilusoria o toman apuestas irresponsables buscando el atajo que los haga ricos de la noche a la mañana. Ninguna de las dos estrategias construye riqueza real. Permíteme hablarte ahora sobre algo que he observado consistentemente en las personas más exitosas financieramente que he conocido a lo largo de mi carrera. Es su relación con la educación continua. Las personas que construyen riqueza real nunca dejan de aprender. Leen libros sobre finanzas, sobre negocios, sobre inversión. Asisten a seminarios y conferencias. Buscan mentores que hayan logrado lo que ellos quieren lograr. Invierten en su propio desarrollo personal y profesional de manera constante. Y esto no es un accidente. Es una estrategia deliberada basada en un principio simple. El conocimiento es el activo más valioso que puedes poseer, porque nadie puede quitártelo, y su valor se multiplica con el tiempo. He conocido a personas que han invertido miles de dólares en su educación financiera y han obtenido retornos de decenas o cientos de veces esa inversión, simplemente porque ese conocimiento les permitió tomar mejores decisiones. He conocido a personas que han evitado invertir en educación para ahorrar dinero y han tomado decisiones financieras costosas que les han salido mucho más caras que cualquier curso o libro. La educación financiera no es un lujo, es una necesidad. En el mundo de hoy, donde hay más información disponible que en cualquier otro momento de la historia,
No hay excusa para no educarse continuamente sobre cómo funciona el dinero. Pero hay una trampa en la que muchas personas caen, y quiero advertirte sobre ella. La trampa del aprendizaje sin acción. Hay personas que leen libro tras libro, ven video tras video, asisten a seminario tras seminario y nunca hacen nada con lo que aprenden. Se convierten en expertos teóricos en finanzas personales sin haber aplicado ni uno solo de los principios que conocen. El conocimiento sin acción no tiene valor. La información sin implementación es solo entretenimiento intelectual. Lo que transforma tu vida financiera no es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. Eso nos lleva de vuelta siempre al tema de los hábitos y la acción consistente. Quiero hablar ahora sobre el tema de los ingresos, porque creo que hay una perspectiva que muchas personas necesitan escuchar y que puede cambiar fundamentalmente su manera de pensar sobre su potencial económico. Hay una creencia limitante muy común que dice que tus ingresos están determinados por factores externos, que no puedes controlar: el mercado laboral, tu industria, tu educación, tu empleador. Si bien es cierto que estos factores influyen en tus ingresos, también es cierto que la mayoría de las personas subestiman enormemente su capacidad de incrementar sus ingresos a través de sus propias acciones. Hay 3 maneras fundamentales de incrementar tus ingresos. La primera es mejorar tu valor en el mercado laboral, desarrollar habilidades que sean más escasas y más demandadas, convertirte en alguien que puede resolver problemas más grandes y más complejos. Las personas que ganan más dinero invariablemente son las que aportan más valor. No siempre es justo, no siempre es inmediato, pero en el largo plazo el mercado tiende a recompensar el valor real. La segunda manera es crear fuentes de ingreso adicionales. En el mundo de hoy, con las herramientas tecnológicas disponibles, hay más oportunidades que nunca para crear ingresos fuera de tu empleo principal. Consultoría, enseñanza, creación de contenido, venta de productos digitales, inversión en propiedades. Participación en negocios. Las personas que dependen de una sola fuente de ingresos son financieramente vulnerables. Las que tienen múltiples fuentes son financieramente resilientes. La tercera manera es reducir tus gastos de manera inteligente, lo que efectivamente incrementa el dinero disponible que tienes. Esto no significa vivir de manera miserable o privarte de todo lo que disfrutas. Significa ser intencional sobre tus gastos. Significa distinguir entre lo que realmente te da satisfacción y lo que gastas por hábito, por presión social o por impulso momentáneo. Hay un ejercicio poderoso que recomiendo con frecuencia. Durante un mes, registra cada centavo que gastas, no para juzgarte, no para castigarte, simplemente para ver con claridad a dónde va tu dinero. La mayoría de las personas se sorprenden enormemente cuando hacen esto. Descubren que hay gastos significativos en cosas que realmente no les dan satisfacción proporcional. Suscripciones que no usan. Comidas fuera de casa que podrían reemplazar fácilmente. Compras impulsivas que olvidaron haber hecho. Ese ejercicio de claridad casi siempre revela oportunidades de redirigir dinero hacia objetivos más importantes. Quiero explorar ahora un tema que me parece especialmente relevante para muchas personas que están comenzando su camino hacia la independencia financiera, y es el tema de empezar desde cero. He escuchado esta frase muchas veces. Es fácil hablar de ahorrar e invertir cuando ya tienes dinero, pero yo empiezo desde cero. Yo no tengo nada con qué empezar. Y entiendo esa sensación. La he vivido. Hubo un tiempo en mi vida en que literalmente no tenía dinero para comer, en que dormía en mi auto, en que no tenía las habilidades ni la educación que tengo. Lo que aprendí de esa experiencia es esto: empezar desde cero no significa que estés en desventaja permanente. Significa que tu punto de partida es diferente, pero el destino puede ser exactamente el mismo. Lo que diferencia a las personas que salen de la pobreza de las que permanecen en ella no es la suerte, aunque la suerte a veces juega un papel. No es la inteligencia, aunque la inteligencia ayuda. Es la decisión de que las circunstancias actuales no definen las circunstancias futuras. La decisión de empezar, aunque sea pequeño. La decisión de aprender, aunque sea lentamente. La decisión de actuar, aunque sea imperfectamente. He conocido a personas que comenzaron con deudas enormes y sin activos, y que a través de años de disciplina, educación y acción consistente construyeron una vida financiera sólida. No lo hicieron de la noche a la mañana. No siguieron un camino recto. Cometieron errores. Tuvieron retrocesos.
pero nunca dejaron de avanzar en la dirección correcta. He conocido a personas que comenzaron con todas las ventajas, buena educación, familia, con recursos, oportunidades abundantes y que terminaron en dificultades financieras porque nunca desarrollaron los hábitos y la mentalidad necesarios para gestionar lo que tenían. El punto de partida importa mucho menos de lo que crees. Lo que importa es la dirección en la que estás caminando y la consistencia con la que das cada paso. Quiero hablar ahora sobre algo que creo que es uno de los secretos más subestimados de la construcción de riqueza y que tiene que ver con el entorno social. Hay un principio que he observado una y otra vez a lo largo de mi carrera, y es este: eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Tus ingresos, tus hábitos, tu manera de pensar sobre el dinero, tu nivel de ambición, todo esto está profundamente influenciado por las personas que te rodean. Si te rodeas de personas que tienen una mentalidad de escasez, que se quejan constantemente de sus circunstancias financieras sin hacer nada para cambiarlas, que gastan impulsivamente y no tienen objetivos financieros claros, esa mentalidad te afectará. No porque seas débil, sino porque los seres humanos somos profundamente sociales y nos adaptamos al entorno que nos rodea. Por el contrario, si te rodeas de personas que tienen una mentalidad de crecimiento, que hablan sobre oportunidades en lugar de obstáculos, que tienen hábitos financieros sólidos, que invierten en su educación y en su futuro, esa energía también te afectará, te inspirará, te desafiará, te mostrará lo que es posible. Esto no significa que debas abandonar a tus amigos o a tu familia si tienen dificultades financieras. Significa que debes ser intencional sobre a quién das acceso a tu mente y a tu tiempo. Significa buscar activamente mentores y comunidades de personas que estén donde tú quieres estar. Significa que la calidad de tu círculo social es una decisión financiera. Hay algo más sobre el entorno que quiero mencionar, y es el entorno físico. El ambiente en el que trabajas, en el que tomas decisiones, en el que pasas tu tiempo, influye en tu manera de pensar y en tus comportamientos de maneras que a menudo son invisibles pero poderosas. Si tu escritorio está lleno de distracciones, si tu hogar está lleno de cosas que no necesitas y que te recuerdan tus hábitos de gasto impulsivo, si tienes notificaciones constantes de aplicaciones de compras en teléfono, tu entorno está trabajando en tu contra. Diseñar un entorno que apoye tus objetivos financieros, que haga que los comportamientos positivos sean fáciles y los comportamientos negativos sean difíciles. Es una de las estrategias más efectivas y más subestimadas en la construcción de riqueza. Quiero dedicar ahora un tiempo a hablar sobre algo que creo que es fundamental y que raramente se discute en el contexto de las finanzas personales: la relación entre la salud y la riqueza. Tu capacidad de generar ingresos, de tomar buenas decisiones, de mantener la energía y la disciplina necesarias para construir riqueza, depende directamente de tu salud física y mental. Una persona agotada, estresada, enferma, toma peores decisiones financieras. Una persona que no duerme bien, que no hace ejercicio, que se alimenta de manera deficiente, tiene menos capacidad de resistir los impulsos de pensar a largo plazo, de mantener la disciplina. Invertir en tu salud no es un lujo, es una estrategia financiera. El tiempo que dedicas al ejercicio, al sueño de calidad, a la alimentación adecuada, no es tiempo que le robas a tu productividad. Es una inversión que multiplica tu productividad, tu claridad mental y tu capacidad de tomar mejores decisiones. He conocido a personas que trabajaban 80 horas a la semana, descuidando completamente su salud, convencidas de que ese sacrificio era necesario para su éxito financiero. Lo que inevitablemente ocurría es que su rendimiento se deterioraba. Sus relaciones sufrían y eventualmente su salud colapsaba de maneras que eran mucho más costosas que cualquier beneficio que hubieran obtenido de esas horas extra de trabajo. La sostenibilidad es un componente esencial de cualquier estrategia de construcción de riqueza. No puedes construir una vida financiera sólida si te destruyes a ti mismo en el proceso. Quiero hablar ahora sobre algo que creo que merece una reflexión profunda, y es el tema de la generosidad y su relación con la riqueza. Hay una paradoja que he observado repetidamente en mi vida y en la vida de las personas más exitosas que he conocido. Las personas más generosas tienden a ser también las más prósperas. Esto va en contra de la intuición de muchas personas, que piensan que para acumular riqueza necesitas ser tacaño, necesitas guardar todo lo que tienes y no dar nada. Pero la realidad es diferente. La generosidad, cuando viene desde un lugar de abundancia y no de obligación o culpa, tiene un efecto extraordinario en tu mentalidad y en tus resultados. Cuando das, estás enviando un mensaje poderoso a tu subconsciente.
tengo suficiente, hay más que suficiente para todos. El universo es abundante y yo soy parte de esa abundancia, esa mentalidad de abundancia. Es exactamente lo opuesto de la mentalidad de escasez que paraliza a tantas personas financieramente. Y aunque pueda sonar abstracto, tiene consecuencias prácticas muy concretas. Las personas con mentalidad de abundancia ven más oportunidades, toman riesgos más calculados, colaboran más fácilmente, construyen redes más sólidas. Todo eso, con el tiempo, se traduce en mejores resultados financieros. No estoy diciendo que debas dar lo que no tienes. No estoy diciendo que la generosidad es una fórmula mágica para hacerte rico. Estoy diciendo que la relación entre dar y recibir es más compleja y más poderosa de lo que la mayoría de las personas cree, y que integrar la generosidad en tu vida financiera de manera intencional y proporcional a tus posibilidades tiene beneficios que van mucho más allá del impacto inmediato de lo que da. Hay una última cosa que quiero explorar contigo antes de llegar al cierre de nuestra conversación de hoy, y es el tema de los objetivos financieros y cómo establecerlos de manera efectiva. Hay una diferencia enorme entre tener un deseo y tener un objetivo. Un deseo es vago. Quiero tener más dinero. Quiero ser rico algún día. Quiero no tener que preocuparme por el dinero. Esos son deseos, y los deseos rara vez se convierten en realidad porque no tienen la precisión ni el plan necesarios para guiar la acción. Un objetivo es específico, medible, tiene un plazo determinado y está acompañado de un plan concreto de acción. Quiero ahorrar $10,000 en los próximos 18 meses, separando $550 al mes y eliminando estos 3 gastos específicos. Ese es un objetivo. Tiene claridad, tiene un número, tiene un plazo, tiene un plan. Cuando escribes tus objetivos financieros con ese nivel de especificidad, algo poderoso ocurre en tu cerebro. El sistema de activación reticular, la parte del cerebro que filtra la información que entra, comienza a enfocarse en esa meta. Empiezas a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Tu mente comienza a trabajar en el problema de manera inconsciente, buscando soluciones y caminos que antes no veías. Por eso escribir tus objetivos, no solo pensarlos, sino escribirlos, es un paso tan poderoso. Hay estudios que muestran que las personas que escriben sus objetivos tienen significativamente más probabilidades de alcanzarlos que las que simplemente los piensan. No es magia. Es neurociencia. La escritura activa diferentes partes del cerebro y crea un nivel de compromiso y claridad que el pensamiento solo no puede producir. Y aquí está la conexión con el hábito de los 10 minutos que discutimos al principio. Cuando te sientas cada mañana con tu libreta, una parte de esa práctica puede ser revisar y reafirmar tus objetivos financieros, leerlos, visualizarlos, preguntarte qué puedes hacer hoy, específicamente hoy, para avanzar hacia ellos. Ese proceso diario de alineación entre tus objetivos y tus acciones es lo que convierte los sueños en realidades. Quiero también hablar sobre algo que creo que es importante entender: la diferencia entre la velocidad y la dirección. Muchas personas están muy ocupadas, trabajan muchas horas, hacen muchas cosas, pero si toda esa actividad no está alineada con una dirección clara, si no están avanzando hacia objetivos financieros específicos, toda esa energía se dispersa sin producir el resultado deseado. Es como conducir muy rápido en la dirección equivocada. Cuanto más rápido vas, más lejos te alejas de donde quieres estar. La claridad de dirección es más importante que la velocidad. Antes de acelerar, necesitas asegurarte de que estás apuntando hacia donde realmente quieres ir. Y eso requiere el tipo de reflexión tranquila y deliberada que el mundo moderno hace cada vez más difícil. Vivimos en un mundo de ruido constante, de información continua, de demandas incesantes sobre nuestra atención. En ese entorno, la capacidad de sentarte en silencio durante 10 minutos cada mañana, de pensar con claridad sobre tu vida financiera, de tomar decisiones intencionales en lugar de reactivas, es una habilidad extraordinariamente valiosa y extraordinariamente escasa. Esa es exactamente la razón por la que el hábito de los 10 minutos es tan poderoso. No porque 10 minutos sea un tiempo mágico, sino porque representa la decisión de priorizar la reflexión sobre la reacción, de elegir la intención sobre el impulso, de construir tu vida financiera de manera deliberada en lugar de dejar que las circunstancias la construyan por ti. Quiero compartir contigo una última historia antes de cerrar. Es la historia de una mujer que conocí hace varios años en una de mis conferencias en Ciudad de México. Era maestra de primaria, ganaba un salario modesto, tenía 2 hijos.
Me acercó durante el descanso para decirme que había empezado a aplicar los principios de los que yo había hablado 3 años antes cuando asistió a una de mis conferencias anteriores. Me dijo que había empezado ahorrando el 5% de su salario, porque el 10% le parecía imposible en ese momento. 5% cada mes automáticamente. Había comenzado a llevar un registro diario de sus finanzas, respondiendo las preguntas de claridad cada mañana durante 10 minutos. Había eliminado 3 gastos que identificó como innecesarios. Había leído 4 libros sobre inversión y había comenzado a invertir pequeñas cantidades en fondos indexados. 3 años después, tenía ahorros equivalentes a 8 meses de sus gastos. Había eliminado todas sus deudas de tarjeta de crédito. Había incrementado su tasa de ahorro al 15%. Y lo más importante, me dijo, era que su relación con el dinero había cambiado completamente. Ya no sentía ansiedad cuando pensaba en sus finanzas. Sentía control, sentía dirección, sentía que por primera vez en su vida ella estaba al mando de su futuro financiero en lugar de ser arrastrada por las circunstancias. Esa historia me conmueve cada vez que la recuerdo porque ilustra algo que creo profundamente. No necesitas circunstancias extraordinarias para construir una vida financiera extraordinaria. Necesitas hábitos ordinarios aplicados con consistencia extraordinaria. Un salario modesto con hábitos sólidos y mentalidad correcta puede construir más riqueza real que un salario alto con hábitos destructivos y mentalidad de escasez. La cantidad de dinero que ganas importa, pero no tanto como lo que haces con lo que ganas. Quiero dejarte con algunas reflexiones finales que espero que lleves contigo mucho después de que termine esta conversación. La primera es esta: el mejor momento para empezar fue hace 10 años. El segundo mejor momento es ahora, no mañana. No, cuando las condiciones sean perfectas. Ahora, con lo que tienes, desde donde estás. La segunda reflexión es que el progreso financiero no es lineal. Habrá retrocesos, habrá meses difíciles, habrá decisiones que no saldrán como esperabas. Eso no significa que hayas fallado. Significa que estás en el proceso. Lo que importa no es que el camino sea recto, sino que sigas caminando en la dirección correcta. La tercera reflexión es sobre la paciencia. La riqueza real se construye con tiempo. El interés compuesto, tanto el financiero como el del conocimiento y la experiencia, necesita tiempo para manifestarse plenamente. Las personas que se hacen ricas rápidamente a menudo pierden esa riqueza con igual rapidez. Las personas que construyen riqueza, gradualmente con disciplina y paciencia la mantienen y la hacen crecer. La cuarta reflexión es sobre el significado. El dinero es un medio, no un fin. La independencia financiera no es el objetivo final. Es la plataforma que te permite vivir de acuerdo con tus valores más profundos, contribuir de maneras significativas, tener opciones y libertad para elegir cómo pasas tu tiempo y tu energía. Cuando tienes claridad sobre el por qué, el cómo se vuelve mucho más fácil de mantener. Y la quinta y última reflexión es esta: tú tienes más poder del que crees sobre tu futuro financiero. Las circunstancias importan, pero no son determinantes. Las decisiones que tomas hoy, los hábitos que cultivas hoy, la mentalidad que eliges desarrollar hoy, todo eso está dentro de tu control. Ese control ejercido con consistencia e intención puede producir resultados que hoy quizás no puedas imaginar. El hábito de 10 minutos del que hemos hablado hoy no es una solución mágica. No te hará rico de la noche a la mañana, pero si lo practicas con consistencia, si cada mañana te sientas en silencio, revisas tu situación financiera con honestidad, tomas decisiones pensando en tu yo futuro y verificas la alineación entre tus valores y tus acciones, algo comenzará a cambiar. Primero en tu mente, luego en tus comportamientos y eventualmente en tus resultados. Ese contador de Toronto del que te hablé al principio, el que sabía todo sobre el dinero pero no tenía nada ahorrado, me escribió un correo electrónico 2 años después de nuestra conversación. Me decía que había empezado a aplicar lo que habíamos discutido, que había sido incómodo al principio, que había tenido que enfrentarse a verdades sobre sí mismo que prefería no ver, pero que esa incomodidad había valido la pena, que por primera vez en su vida adulta sentía que su vida financiera estaba alineada con sus valores y sus objetivos, que tenía un plan, que tenía dirección, que tenía esperanza. Eso es lo que quiero para ti. No solo más dinero en el banco, aunque eso también llegará. Quiero que tengas esa sensación de control, de dirección, de propósito en tu vida financiera. Quiero que el dinero deje de ser una fuente de ansiedad y se convierta en una herramienta al servicio de la vida que realmente quieres vivir. Y todo comienza con 10 minutos. Mañana por la mañana, antes de revisar el teléfono. Antes de encender el televisor, antes de que el ruido del día tome el control, 10 minutos de silencio, de claridad, de intención,
¿Cuál es tu situación financiera real hoy? ¿Qué decisión puedes tomar hoy que tu yo de dentro de 10 años agradecería? ¿Estás actuando de acuerdo con los valores financieros que dices tener? 3 preguntas, 10 minutos cada día. El resto, con el tiempo, se construye solo. Gracias por estar aquí. Gracias por tu atención y por tu disposición a considerar estas ideas con seriedad. El hecho de que estés aquí, escuchando, reflexionando, ya dice algo importante sobre ti. Dice que te tomas en serio tu futuro. Dice que estás dispuesto a hacer el trabajo interno que la mayoría de las personas evita. Eso es suficiente para empezar. Y empezar es todo lo que necesitas hacer hoy.